بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados hermanos, hermanas, distinguidos invitados de todas partes del mundo, sintonizando con nosotros a través de vuestra casa, Córdoba Internacional Televisión, aquí estamos, en vuestro seminario, en vuestra serie, Historias de los Sahaba. Hoy llegamos al último capítulo, llegamos a la última emisión de esta edición, pero inshallah, quiere Allah subhanahu wa ta'ala que hagamos más emisiones, que hagamos más ediciones en las que hablaremos de muchos más sahaba, porque verdaderamente es una serie muy beneficiosa para nosotros los musulmanes. Hoy vamos a hablar de un último sahabi que a mi parecer marcó de forma determinante la historia de los musulmanes y el apoyo que tuvo para con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hoy vamos a hablar de nuestro amado Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah al-Habashi, el abisinio de Etiopía. Bilal, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, era un esclavo de la Meca. Su amo se llamaba Umayya ibn Khalaf, uno de los líderes de la Meca. Bilal, al escuchar hablar del profeta Muhammad alayhi salatu salam, al escuchar hablar del Islam, abrazó el Islam sin pensárselo y se posicionó con los musulmanes. Umayya ibn Khalaf, su amo, cuando se enteró de que su propio esclavo abrazaba el Islam, esa religión que él tanto odiaba, porque Umayya odiaba el Islam, odiaba al profeta alayhi salatu salam, empezó a amenazar a Bilal para que abandonara el Islam y él no lo hacía. Entonces empezó a torturarle. ¿Y qué torturas hacían a Bilal ibn Rabah al-Habashi, radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él? Lo llevaban al desierto, donde nos dicen nuestros hermanos que estudian ahí, que en el desierto de Saudía, en el desierto de Arabia, pueden llegar a los 60 grados en pleno verano. Allahu Akbar. En la arena del desierto le tumbaban sobre espalda y le ponían una piedra gigante sobre su pecho y le decían que rechazara, que renegara del Islam, y él solamente decía ahadun ahad, ahadun ahad, solo hay uno, solo hay uno. Es como decir la ilaha illallah, solo hay un Dios, y rechazaba todas las deidades que eran adoradas en Meca en esos tiempos. Y otras narraciones nos dicen que le ponían una especie de armadura de metal y lo dejaban en el sol. Imaginaos ese metal, cómo debía quemarse, cómo debía ponerse de caliente, y al contacto con la piel lo que tenía que sufrir Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. En ese momento, en esos momentos de tortura, aparece Abu Bakr radiyallahu anhu, que había aceptado el Islam, y le dijo a Umayya: quiero comprarte a ese esclavo. Y dijo él: ¿acaso eres un necio? ¿Quién va a querer comprar esta escoria? Bueno, a'udhu billah, decía él, puesto que estaba a punto de morir. Y le dijo: yo te lo compro. Entonces Umayya pensó y dijo: voy a mentirle, voy a timarle, como quien dice, a Abu Bakr, y le voy a pedir un precio muy alto. Le pidió 10 monedas de oro, subhanallah, 10 dinares, 10 monedas de oro, y en ese momento Abu Bakr sacó el dinero y se lo lanzó en una bolsita, y empezó Umayya ibn Khalaf a reírse y a jactarse, a decir: qué necio eres, qué estúpido eres, pagar 10 monedas de oro por esta bazofia. Bueno, a'udhu billah, decía él, si me hubieras pedido una moneda de oro, si me hubieras ofrecido una moneda de oro, te lo habría dado. Y Abu Bakr, riéndose, dice: necio yo, necio tú, puesto que te juro por Allah que me dijo el profeta alayhi salatu salam que aunque me hubieras pedido 100 monedas de oro, te hubiera comprado a Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Y imaginaos a Umayya la cara que tuvo que poner en ese momento. Desde que consiguió su libertad, no se separó del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su esposa, la esposa de Bilal, solía decir que Bilal siempre pedía en sus salah, después de sus salah, por los no musulmanes, aquellos que eran incrédulos. ¿Para qué? Para que Allah les guiara al Islam. Incluso pedía por aquellos que le habían torturado. Así era el corazón blanco de Bilal ibn Rabah. Como muchos de vosotros sabéis, Bilal fue el primero en hacer el adán. Subhanallah, pero la historia del adán es bella, subhanallah, la historia del adán es bella, es muy importante recordarla, y esta historia la encontramos en partes en Bukhari y también en Abu Daud, en los libros de hadith de Bukhari y de Abu Daud. Entonces,
básicamente la historia cuenta que le dijeron al profeta alayhi salatu salam de hacer un método para llamar a la oración. Entonces algunos dijeron, utilicemos un cuerno. Y dijo el profeta alayhi salatu salam, no, ese es el método que utilizan los judíos. Dijeron otros, utilicemos una campana. Y dijo el profeta alayhi salatu salam, no, puesto que esa es la llamada que hacen los cristianos para ir a la iglesia. Entonces dijo otro, hagamos un fuego y con el humo, así la gente podrá ver que es la hora de la oración. Y dijo el profeta, no, alayhi salatu salam, esa es la forma de los mayús, de los zoroastras. Entonces alguien dijo, utilicemos la voz. Y el profeta alayhi salatu salam dijo, está bien, dile a Bilal que vaya diciendo Salah, Salah por todo Medina. Pero entonces vieron que era muy difícil, Bilal está diciendo Salah, Salah y gritando, Allahu Akbar. Entonces un sahabi llamado Abdullah ibn Sa'id radiyallahu anhu tuvo un sueño. ¿Y qué vio en ese sueño? Se lo contó al profeta alayhi salatu salam y dijo que en ese sueño vio a un hombre vestido de verde con una campana. Entonces este hombre, Abdullah ibn Sa'id, le dijo, ¿la vendes? Y le dijo, ¿para qué la quieres? Dijo el hombre, para llamar a Salah. Entonces el hombre de la campana le dijo, no, te voy a decir una cosa mejor. Di lo siguiente, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah. Entonces cuando se lo dijo al profeta alayhi salatu salam, dijo el profeta alayhi salatu salam, ese es un buen sueño. Ve a decírselo a Bilal y que él lo diga cuando llama a la oración, puesto que su voz es más potente que la tuya. Y así empezó el adán que conocemos hoy en día. Y el hadith termina diciendo que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, cuando escuchó el adán, fue corriendo al profeta alayhi salatu salam y le dijo, ya Rasulullah, esto lo he visto en mi sueño. Allahu Akbar. Esto lo he visto en mi sueño. Y dijo el profeta alayhi salatu salam, alhamdulillah por eso. Bilal, nuestro querido Bilal ibn Rabah, fue el primero en hacer el adán encima de la Kaaba. Subhanallah. En un hadith que nos encontramos en Sahih Muslim, este libro tan importante de hadith, nos encontramos que el profeta alayhi salatu salam, cuando fue a hacer el Isra o el Mi'raj, escuchó las pisadas ¿de quién? Le preguntó a Jibril alayhi salam y dijo, esas son las pisadas de Bilal. O sea que Bilal estaba en el Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entonces cuando se lo comentó los sahaba, incluso el profeta alayhi salatu salam, le preguntaron a Bilal, ya Bilal, ¿qué haces o qué has hecho para que Allah te conceda el Jannah? Y dice, no puedo decir nada, no sé lo que hago, lo único que os puedo decir es que siempre, siempre, siempre que termino de hacer, sí, seguro que lo sabes y lo estás diciendo, siempre que termino de hacer el wudú, las abluciones, ofrezco 2 rak'as voluntarios a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese era el motivo porque Allah azza wa jal, entre otros muchos méritos, le había concedido el Jannah. ¿A quién? A Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala honró a Bilal ibn Rabah por su perseverancia, por su personificación del Tawhid. Subhanallah, no tenía miedo a nadie y a pesar de las torturas decía Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, si muero, matadme, pero solamente hay un Dios y nunca rechazaré el Tawhid y nunca rechazaré la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y debido a ello, Allah subhanahu wa ta'ala le recompensó de sobremanera, de tantas maneras que le honró y lo elevó sobre muchos de los que vivían en Meca y más tarde en Medina. Por ejemplo, Fath al-Mecca. ¿Sabéis lo que significa Fath al-Mecca? La apertura de Meca, la victoria de Meca, la entrada en Meca. Los musulmanes habían sido expulsados, les habían echado de sus tierras, pero alhamdulillah volvieron victoriosos con un ejército mayor. Pero cuando llegaron el profeta alayhi salatu salam perdonó a todo el mundo. Hizo lo mismo que hizo el profeta Yusuf alayhi salam con sus hermanos después de todo lo que le hicieron. El profeta alayhi salatu salam dijo, hoy no hay ningún agravio para con vosotros, estáis todos perdonados. Pero cuando entró en Meca, Allahu Akbar, ¿a quién tenía sobre su brazo? ¿Quién estaba agarrado del brazo del profeta alayhi salatu salam? Era Bilal. Bilal entró con el profeta alayhi salatu salam en Meca y cuando le vieron los líderes de Meca decían, fíjate un esclavo entrando victorioso.
en nuestra ciudad. Entonces el profeta alayhi salatu salam, cuando llegó la hora de salah, le dijo: ya Bilal, sube encima de la Kaaba y haz la llamada a la oración. Entonces, con esa voz tan potente y con el adán que os acabamos de recitar, empezó a hacer el adán y todo el mundo salía de sus casas. Todo el mundo decía las vueltas que da la vida. Los enemigos del Islam decían: salió de aquí como un esclavo al que hemos torturado y ahora está encima de todos nosotros. Allahu Akbar. Eso les chocaba mucho, pero era una lección. El motivo por el que entró el profeta alayhi salatu salam cogido de un brazo a Bilal ibn Rabah, ¿y sabe quién tenía el otro brazo? Tenía al hijo de Zayd ibn Haritha, que se llamaba Usama ibn Zayd ibn Haritha radiyallahu anhuma. Los dos, uno era esclavo y el otro era hijo de un esclavo. Y además Usama era casi de piel muy morena y Bilal era abisinio, era de piel negra. Esto era un mensaje para aquellos que piensan que los blancos son mejores que los negros, o que los árabes son mejores que los no árabes, o que los hombres son mejores que las mujeres, o que los ricos son mejores que los pobres. Esto no existe en el Islam. En el Islam todos somos iguales. El mejor de nosotros será aquel que tenga más taqwa, aquel que tema más Allah subhanahu wa ta'ala. Era una lección para que supiéramos que todos somos iguales. Cuando murió el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pidieron hacer el adán. ¿A quién? A Bilal. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, cuando fue a hacer el adán y cuando llegaba a la parte de Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasul, empezaba a llorar, a recordar el nombre de su amado, al recordar el nombre del profeta alayhi salatu salam, lloraba como un niño y no podía continuar. Imaginaos toda Medina llorando porque sabían que ya no estaba el profeta Muhammad entre ellos, sallallahu alayhi wa sallam. Dicen las narraciones auténticas que solamente hizo el adán 3 veces después de la muerte del profeta alayhi salatu salam. Bilal en una ocasión se dirigió al califa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu y le pidió que le dejara marchar. Le dijo: oh Abu Bakr, oh hermano, Khalifatu Rasulillah, si me liberaste, fijaros, wallahi, son palabras de oro, si me liberaste para ser tu esclavo, me quedaré. Pero si me liberaste por la causa de Allah, déjame marcharme. Entonces dijo Abu Bakr: ha sido por Allah. Y dijo Bilal: entonces no quiero volver a hacer el adán después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Y qué le dijo Abu Bakr? Estás en tu derecho, hermano mío, márchate. Allahu Akbar. Entonces, ¿a dónde fue Bilal? Se marchó con su esposa, con su familia y se fue a Siria. Se fue a Siria a vivir. Allahu Akbar. En una ocasión, en el califato de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab fue a visitarle a Siria. Allah, cuando le vio, se dieron un abrazo tan fuerte, recordaron los momentos con el profeta alayhi salatu salam, recordaron los momentos que pasaron felices y tristes. Entonces Umar le cogió de la mano y le dijo: oh hermano mío, te pido por favor que hagas el adán. Y él dijo que no. Le dijo: por favor, te pido que hagas el adán. Y con lágrimas en los ojos, solamente porque quería hacer lo que le pedía a su hermano, empezó a hacer el adán. Y cuando empezó a hacer el adán, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empezaron a salir de las casas toda la gente, todo el mundo escuchaba el adán que se hacía en la época del profeta alayhi salatu salam. Todo el mundo empezó a recordar los tiempos del profeta alayhi salatu salam. Era como si el profeta alayhi salatu salam hubiera vuelto. Era el mueddin, era el muezzin del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Pero nuevamente cuando llegó ashhadu anna Muhammadan Rasul, ashhadu anna Muhammadan Rasul, empezó a llorar. Testifico que el profeta Muhammad, que Muhammad es el mensajero de... Y no paraba de llorar. Y Omar le dijo: bájate ya Bilal. Y Bilal se bajó, se fundieron en un abrazo y comprendió que el amor que sentía por el profeta Muhammad alayhi salatu salam hacía que no pudiera hacer el adán. Y Bilal radiyallahu anhu se dedicó a la vida asceta, zuhud, se alejó del mundo y adoró a Allah azza wa jal. Adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala alejado de las multitudes. ¿Sabes con quién se casó Bilal ibn Rabah? Por mucho que nos cueste pensarlo, para muchos les puede costar. Se casó con la hermana ¿de quién? De Abdurrahman ibn Auf. ¿Os acordáis de las patrullas nocturnas que contábamos en los primeros capítulos de Umar ibn al-Khattab? ¿Con quién iba?
Iba con Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta alayhi salatu salam, y que el profeta Muhammad alayhi salatu salam, perdón, y que Allah azza wa jal esté complacido con Umar ibn al-Khattab y con Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma. El sahabi más millonario dio a su hermana casarse con quién? Con una persona que era un esclavo. Bilal, subhanallah, subhanallah. El hombre que más dinero tenía, el hombre que no era superior, era igual que todos los sahaba, pero el más poderoso económicamente hablando, le concedió la mano de su hermana, ¿a quién? A Bilal. Otro de los honores que Allah azza wa jal le dio a Bilal. Y esto es un beneficio para nosotros, hay una faida para nosotros aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que hay personas que se casan, mujeres que se casan con hombres que tengan mucho dinero, o piden unas dotes extrafalarias de miles y miles de euros, cuando, subhanallah, el profeta alayhi salatu salam casó a su hija Fátima con Ali ibn Abi Talib simplemente por un anillo ¿de qué? De hierro, que hoy en día no vale más que 50 euros, perdón, 50 céntimos, 50 céntimos, y vemos que Abdurrahman ibn Auf dio a su hermana para casarse con Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con ambos. En una ocasión Abu Dar al-Ghifari, subhanallah, uno de los grandes sahaba, ¿sabéis lo que le dijo a Bilal? Le dijo, hijo de una negra, Allahu Akbar, hijo de una negra. Cuando el profeta alayhi salatu salam se enteró de lo que había dicho Abu Dar, fue y le dijo, ya Abu Dar, lo que has dicho es terrible y verdaderamente todavía quedan en ti rasgos de Jahilía, todavía quedan en ti rasgos de la ignorancia. Sintió tanto miedo Abu Dar que fue a Bilal y le dijo, oh hermano mío, puso su cabeza sobre el suelo y le dijo, pon tu pie sobre mi cabeza, me humillo ante ti por lo que te he dicho. Entonces Bilal le levantó y le dijo, hermano mío, no hay nada entre tú y yo, solamente hermandad y amor, queda absolutamente todo olvidado, no voy a poner jamás mi pie sobre una cabeza que se postra ante Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam solía decir, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, que significa, danos paz, oh Bilal. Arihna biha ya Bilal, danos paz, oh Bilal. ¿Y qué significa eso de danos paz, danos tranquilidad, oh Bilal? Significa vete a hacer el adán, llama a la oración, porque la oración les daba paz. Y decía Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, decía, nuestro Señor era Abu Bakr y liberó a nuestro Señor Bilal. Allahu Akbar. Nuestro Señor era Abu Bakr y liberó a nuestro Señor Bilal. Allahu Akbar. Bilal fue enterrado y Bilal murió en Siria, exactamente en la ciudad de Damasco, en Siria. Ahí fue donde murió y ahí fue donde fue enterrado. Ahí es donde está enterrado nuestro querido Bilal ibn Rabah, que Allah esté complacido con él y con su familia. Y queridos, estimados hermanos y hermanas, distinguidos invitados de Córdoba Internacional Televisión, hasta aquí el último capítulo de esta nuestra serie, Historias de los Sahaba. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que lo acepte de nosotros. Pido a Allah azza wa jal que nos haga actuar de acuerdo a aquello que hemos aprendido. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga que estas historias entren en vuestros corazones para que tengáis como referencia, como iconos, a estos hombres y a estas mujeres que marcaron el Islam tal y como lo conocemos hoy. Ha sido un placer, ha sido un honor estar con vosotros a lo largo de estos días hablando de nuestros amados Sahaba o Sahabiyat, así como del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por ello, pido a Allah azza wa jal que recompense al canal Córdoba Internacional Televisión por estas iniciativas tan beneficiosas, y pido a Allah azza wa jal que os beneficie, que os recompense, que os ilumine a todos vosotros por buscar el conocimiento, puesto que el profeta alayhi salatu wa barakatuh.